En medio del desierto se estaba excavando un pozo de 60 metros de profundidad, pero en cuanto alcanzaron los 10 metros surgió un problema enorme. El agua subterránea empezó a filtrarse bajo presión, y la presión era tan intensa que si no se controlaba todo el lugar se convertiría en un pantano. Ante los ojos de los ingenieros, sus años de duro trabajo y miles de millones de dirhams de inversión parecían estarse hundiendo. Ese fue el momento en que todos tenían la misma pregunta en mente. ¿Es este el fin del proyecto? ¿Ahogarán la arena y el agua del desierto el sueño de Dubái? ¿O la determinación humana y el poder de la ingeniería superarán este desafío? Porque este no era un proyecto cualquiera, este era el Deep Dive Dubai, la piscina más profunda del mundo, llena con 14 millones de litros de agua. La verdadera pregunta no era solo si se podía construir, sino cuáles fueron los desafíos que surgieron en el camino y cómo resolvieron los ingenieros cada problema para convertir este proyecto imposible en una realidad. Vamos a descubrirlo en el video de hoy. Dubái es conocido hoy en todo el mundo como una ciudad siempre lista para batir récords. La torre más alta, el Burj Khalifa, el centro comercial más grande, islas artificiales, y ahora era el momento de un récord que nadie había imaginado, la piscina más profunda del mundo. Pero para Dubái no se trataba solo de construir una piscina profunda, querían crear una experiencia como ninguna que la gente hubiera vivido antes, una ciudad submarina donde una persona pudiera caminar, explorar y sentir que había entrado en un mundo completamente distinto. Para hacer este sueño aún más especial, el propio príncipe heredero se involucró en la planificación. Sugirió que se añadiera un gran árbol artificial dentro de la piscina, de modo que a medida que los buceadores descendieran, sintieran que entraban en una jungla submarina. Bajo su visión, los diseñadores también decidieron que el exterior del proyecto tuviera forma de ostra para representar la herencia de la pesca de perlas de los Emiratos Árabes Unidos, pero hubo un tiempo en que la gente de los Emiratos se sumergía en el mar para recolectar perlas, y esa era su principal fuente de sustento. La ostra es un símbolo de aquellos días y de su cultura, por eso el edificio fue diseñado con esa forma. En cualquier caso, después de una extensa planificación y discusiones, comenzó el trabajo real. Los ingenieros tenían que excavar un pozo de 60 metros de profundidad, justo en el medio del terreno desértico de Dubái. La excavación comenzó usando maquinaria pesada y al principio todo parecía ir bien, pero en cuanto comenzaron los 10 metros de profundidad apareció un problema, uno que amenazaba todo el proyecto, y ese problema era el agua subterránea. El nivel del agua era tan alto que empezó a filtrarse en el pozo por todos los lados. Si no se controlaba rápidamente, toda la excavación se habría inundado. Eso habría significado años de planificación, todo el coste del proyecto y el sueño del récord mundial de Dubái, todo perdido. En esta situación crítica, los ingenieros idearon de inmediato un plan agresivo. Primero instalaron bombas de achique de gran capacidad alrededor del sitio. Estas bombas trabajaban 24/7 para extraer constantemente agua del pozo. Las bombas funcionaban día y noche para reducir el nivel de agua subterránea, y una vez que estaba bajo control, el equipo podía excavar con seguridad un poco más profundo. Luego, a medida que aumentaba la profundidad, también aumentaba la presión, por lo que las bombas tenían que trabajar aún más. Este ciclo continuaba, empujar el agua hacia abajo, excavar más y repetir. Pero instalar bombas por sí solo no era suficiente, porque la presión del agua seguía aumentando una y otra vez, así que los ingenieros construyeron fuertes muros diafragma alrededor de todo el pozo. Para quienes no lo sepan, los muros diafragma son muros de hormigón grueso construidos bajo tierra, alrededor del área de excavación. Funcionan como un escudo protector, manteniendo el suelo circundante en su lugar y evitando que el agua externa se filtre. Esto ayuda a asegurar que el pozo no colapse durante el proceso de excavación. Para reforzar aún más estos muros, también se añadieron pilares de soporte, manteniendo estable toda la estructura, y de esta manera la fase más difícil de la excavación se completó finalmente. Pero después de completar la excavación surgió una pregunta mucho mayor: ¿cómo podían mantenerse seguras las paredes de la piscina a una profundidad tan extrema? Porque a 60 metros la presión del agua supera los 6 bares. Para decirlo de manera simple, eso equivale a unas 6 veces más fuerza que en la superficie, empujando constantemente contra las paredes. De un lado está todo el peso de 14 millones de litros de agua, y del otro solo paredes de hormigón. Incluso una pequeña grieta podría haber hecho colapsar toda la estructura en cuestión de segundos. Por eso los ingenieros decidieron que necesitaban construir un contenedor que pudiera soportar presión igual desde todas las direcciones. La solución fue un enorme pozo de hormigón armado. Su forma se mantuvo cilíndrica, como un termo gigante. La forma cilíndrica es ideal porque su diseño redondeado distribuye automáticamente la presión de manera uniforme en todos los lados. Si la forma hubiera
sido cuadrada o rectangular, las esquinas se habrían debilitado y allí habrían comenzado las grietas. Las paredes de este pozo se hicieron de aproximadamente 1.5 metros de grosor y se insertaron dentro de barras de acero pesado para distribuir la presión de manera uniforme y eliminar los puntos débiles, pero los problemas no terminaron ahí, porque la presión no solo actuaba sobre las paredes laterales, había otro peligro oculto, conocido como fuerza de flotación. Para entenderlo de forma sencilla, imagina empujar un cubo vacío hacia abajo en el agua, vuelve a subir con fuerza, eso es la flotabilidad. Al igual que ese cubo vacío, el agua subterránea debajo estaba empujando hacia arriba el enorme pozo. Si no se hubiera encontrado una solución, todo el pozo podría haber salido disparado del terreno, como un cubo que flota hacia la superficie en el agua. Para abordar este problema, los ingenieros diseñaron la base del pozo para que fuera extremadamente pesada, de modo que su propio peso lo mantuviera firmemente en el suelo. El grosor de la cimentación era varias veces mayor que el de los sótanos normales, para que el peso por sí solo pudiera contrarrestar la fuerza ascendente de flotación. Pero diseñarlo no era suficiente para probar que era seguro, así que los ingenieros realizaron simulaciones avanzadas por ordenador, probaron qué ocurría bajo presión extrema, esfuerzos a largo plazo e incluso en condiciones como terremotos o cambios de temperatura, para ver cuán resistente se mantendría la estructura, y cada prueba confirmó que el pozo podría resistir durante años sin problemas. El momento más crítico fue cuando la piscina estaba completamente vacía. En ese momento la presión del agua subterránea empujaba contra el pozo con toda su fuerza y no había agua dentro para equilibrarlo. Esa fue la verdadera prueba. Y cuando la estructura resistió esa presión y se mantuvo firme, fue cuando los ingenieros estuvieron finalmente seguros. Su diseño era imbatible, pero incluso después de la excavación y de la construcción del pozo, el peligro aún no había terminado, porque en el desierto de Dubái el agua subterránea ejerce presión constantemente. En una situación así, incluso una pequeña fuga podría hacer que toda la piscina fuera insegura, así que los ingenieros decidieron que la estructura debía hacerse completamente a prueba de filtraciones. Para esto, mientras se construían las paredes de hormigón del pozo principal, el primer paso fue aplicar membranas impermeables especiales en el exterior y sobre todas las juntas, como una capa plástica sintética que envuelve toda la superficie de hormigón. Se instalaron juntas de PVC en cada unión, de modo que si se formaba alguna grieta, el agua no pudiera filtrarse, y donde fue necesario se inyectaron productos químicos directamente en el hormigón, que sellaban al instante las microgrietas. De este modo, toda la estructura se convirtió básicamente en una enorme bañera, sin posibilidad de que entrara agua subterránea. Pero junto con la impermeabilización apareció otro problema, conocido como corrosión galvánica. Esto ocurre cuando dos o más tipos diferentes de metales entran en contacto con el agua, y uno de ellos empieza a corroerse más rápido debido a una reacción electroquímica. Ahora bien, esta no era una piscina común revestida con azulejos, era una piscina diseñada para albergar todo un escenario de ciudad hundida. Eso significaba que incluiría metales, plásticos y hormigón, todo junto. Así que el riesgo era, en cuanto la piscina se llenara de agua, los distintos metales podrían estar en contacto y desencadenar una reacción electroquímica, causando corrosión acelerada. Eso significaba que existía una posibilidad real de que los decorados empezaran a oxidarse rápidamente. Por eso los ingenieros tomaron medidas preventivas desde el principio, eliminaron todos los metales incompatibles del diseño y los sustituyeron por acero inoxidable y aleaciones de calidad marina. Además, se elaboró un plan para aplicar pinturas epoxi y recubrimientos protectores en cada superficie metálica expuesta, de modo que los metales no entraran en contacto directo con el agua, y de esta forma el riesgo de corrosión fue controlado antes incluso de que pudiera comenzar. Ahora, con la excavación y la estructura principal terminadas, comenzó la parte más única del proyecto, la creación de la ciudad submarina. Pero todo esto tenía que hacerse antes de llenar la piscina de agua, porque una vez llena habría sido imposible instalar nada dentro. Así que los ingenieros construyeron una estructura de andamios de 60 metros de profundidad dentro de la piscina, como si se estuviera levantando un edificio dentro de otro edificio de varios pisos. Los trabajadores bajaban día y noche para instalar los decorados, a veces colocando sofás y libros en una habitación, otras veces situando un coche en un garage o un piano en una sala de estar. Objetos pesados como coches, mesas de billar o estatuas eran bajados directamente a la piscina usando grúas. Y uno de los mayores desafíos para los trabajadores era que solo
solo subir o bajar por la estructura les llevaba 20 minutos cada vez. Por eso cada recorrido tenía que estar perfectamente planificado para que no se perdiera tiempo. Cada decorado fue asegurado y fijado firmemente en su lugar para que nada se soltara y empezara a flotar en el agua. El árbol artificial y el mobiliario temático fueron preinstalados, igual que en un set de cine. Otro factor importante fue la iluminación, porque en los lagos naturales, cuanto más profundo se baja, más oscuro se vuelve. Pero aquí los ingenieros instalaron más de 100 luces LED subacuáticas que iluminan cada rincón de la piscina. Y no solo para la visibilidad, las luces fueron diseñadas especialmente para dar a la ciudad temática un aspecto dramático y cinematográfico. Se incluyeron tanto luces ambientales como señales de emergencia para que los buceadores se sintieran seguros y al mismo tiempo disfrutaran de una experiencia emocionante. Aparte de todo esto, los ingenieros tenían otro gran desafío: cómo mantener una piscina tan enorme. Obviamente, si el agua se volviera sucia o turbia, toda la atracción perdería su atractivo. Así que los ingenieros diseñaron un sistema de filtración de última generación que recircula y limpia toda la piscina cada 6 horas. En este sistema, los filtros de perlita atrapan las partículas pequeñas. Luego, la tecnología de ionización desarrollada por la NASA libera iones en el agua para neutralizar bacterias y algas. Y finalmente, los reactores de luz ultravioleta eliminan cualquier microorganismo restante. Esto hace que el agua quede cristalina y, lo más importante, sin ningún olor. Además de la claridad del agua, el segundo gran problema era la temperatura. Normalmente el agua profunda se enfría bastante, pero para la comodidad de los buceadores, toda la piscina se mantuvo a una temperatura constante de 30 grados Celsius. Para lograrlo, se instalaron sistemas de calefacción y refrigeración a escala industrial que circulaban continuamente el agua para mantener estable la temperatura. Y no se trataba solo de comodidad, la seguridad de los buceadores se mantuvo como la máxima prioridad, porque bucear a tal profundidad es una aventura arriesgada en sí misma. La piscina fue equipada con 56 cámaras submarinas de alta tecnología que vigilan cada rincón. En la sala de control, personal capacitado fue asignado para rastrear a cada buzo en tiempo real, de modo que si surgía algún problema se pudiera actuar de inmediato. Para la comunicación también se instaló un sistema inteligente llamado hidrófonos. Estos son básicamente altavoces y micrófonos submarinos que permiten al personal comunicarse directamente con los buceadores. Si alguien se desviaba de la ruta o había una emergencia, el buzo recibía una advertencia allí mismo, bajo el agua. Aparte de todo esto, una de las características más interesantes añadidas fueron los hábitats secos submarinos, uno a 6 metros y otro a 21 metros de profundidad. Se trata básicamente de cámaras llenas de aire, donde los buceadores pueden quitarse las máscaras bajo el agua, respirar normalmente, descansar o refugiarse en caso de emergencia. Y si alguna vez ocurre un problema médico grave, se disponen en el lugar de una cámara hiperbárica avanzada, capaz de tratar hasta 12 personas al mismo tiempo. Está especialmente diseñada para tratar de inmediato afecciones como la enfermedad por descompresión. Además, siempre hay salvavidas entrenados y profesionales de buceo presentes para asistir a los buceadores cuando sea necesario. Una vez completado todo esto, finalmente llegó el momento de llenar la piscina con agua, pero incluso eso no fue una tarea fácil. Deep Dive Dubai se llenó con unos 14 millones de litros de agua dulce, lo que equivale aproximadamente a 6 piscinas olímpicas. Este enorme volumen de agua no podría añadirse de una sola vez, por lo que el llenado se hizo en etapas. El flujo fue cuidadosamente controlado y el agua se fue llenando gradualmente de abajo hacia arriba, para que la estructura no enfrentara una carga repentina. En cada etapa, las máquinas monitoreaban continuamente la presión y los niveles del agua, y cada junta y sellado eran cuidadosamente inspeccionados en busca de filtraciones. A medida que el nivel del agua subía lentamente, la presión interna dentro de la piscina se fue equilibrando gradualmente con la presión del suelo y del agua subterránea en el exterior. El sistema de filtración se activó mientras aún se llenaba el agua, para asegurar que no se enturbiara y se mantuviera limpia. Todo este proceso de llenado no fue un trabajo de 1 o 2 días, se hizo lentamente, con un flujo controlado, de modo que en cada nivel se pudiera verificar la estructura y la impermeabilización antes de continuar al siguiente. A este ritmo se estimaba que el llenado completo tomaría 2 meses y medio, pero los ingenieros se pusieron creativos. Junto con la tubería municipal también usaron camiones cisterna para llevar agua al sitio, de modo que el llenado pudiera completarse en 1 mes. Finalmente, después de 1 mes, cuando el agua llegó a la superficie y todas las inspecciones salieron positivas, el pozo se había transformado en un mundo submarino mágico.
Cuando este proyecto comenzó en 2019, casi nadie podía imaginar que en apenas 2 años surgiría una ciudad submarina de 60 metros de profundidad en medio del desierto de Dubái. Pero para 2021 los ingenieros habían completado cada etapa, desde la excavación y construcción del pozo hasta la impermeabilización, tematización y sistemas de seguridad. El 27 de junio de 2021, cuando Deep Dive Dubai fue inaugurada, todos supieron que oficialmente se había convertido en la piscina más profunda del mundo. Para Dubái, esto se convirtió en otro hito histórico, llevando su turismo y excelencia en ingeniería al siguiente nivel.